ser parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Yo sé que la universidad, para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a este curso de Problemas y Estrategias de la Enseñanza. Encantada de compartir con ustedes en el día de hoy. Como siempre, estoy muy bien acompañada. En esta oportunidad de la profesora Adelaida Bedoya. Bienvenida, profe Ade, ¿cómo te ha ido? Querida profesora, ¿cómo estás? Hoy se nota que está haciendo frío. Estamos súper abrigadas el día de hoy. Muy contenta de estar acá acompañándote el día de hoy en el proceso y pues nada, dispuesta a aprender, a realizar aportes y que pues ustedes también participen en el foro, que vean cómo van a resolver dudas, preguntas o inquietudes. Sí, más de todo eso. Sí, exijo participación en el foro. Me dicen que el foro no está activo, que el foro... No, sí, el foro siempre está en su pantallita de teleclases, ahí pinchan y está el foro de acuerdo a la fecha de la teleclase en que se emitía la teleclase. Yo sí quiero leer sus participaciones, sí quiero que comenten acerca de la pregunta orientadora, de eso se trata, ustedes tienen que apropiarse de esta sesión también. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esta sesión lo más pronto posible porque tenemos bastante tela para cortar, bastante para trabajar. Entonces nos vamos a nuestras diapositivas del día de hoy. Muy bien, esta es nuestra pregunta del foro y creo que es la misma de la sesión anterior debido a que realmente no he tenido retroalimentación, algo que me satisfaga, digámoslo así. Entonces, bueno, ¿qué teorías del aprendizaje considera se aplican a nuestro sistema educativo? Y estábamos trabajando teorías del aprendizaje en la sesión anterior, habíamos hablado un poco sobre conductismo, un poquito sobre constructivismo, veníamos revisando, ¿no? Básicamente que las teorías del aprendizaje, que son básicamente de la psicología, ¿no? Es la ciencia de la psicología la que nos aporta las teorías del aprendizaje, desde sus principales científicos y autores, y estas teorías que vienen, por ejemplo, del conductismo, del enfoque cognitivo, del humanismo, incluso del enfoque sistémico de la psicología, vienen algunas teorías, cómo se encuentran con la práctica en el aula y con las necesidades de nuestros estudiantes a medida que van formándose y vienen a convertirse, gracias a otros autores, en algo que denominamos modelos pedagógicos. Entonces, si ven, teorías del aprendizaje se relacionan con las prácticas en el aula y vienen a construir todo lo que son los modelos pedagógicos, que básicamente son esas teorías, esas herramientas teóricas que ustedes tienen para darle sentido a su quehacer en el aula. El quehacer en el aula tiene aspectos relacionados con la teoría, no es porque sí. Aunque bueno, hay personas que debido a que, bueno, sus presaberes y sus habilidades para el manejo de grupos y el manejo de niños les permiten, no sé, de pronto improvisar un poco y generar algunas respuestas adecuadas en el proceso de aprendizaje, pero realmente la mayoría de nosotros, los docentes, sobre todo los docentes en educación infantil, deben conocer sus modelos pedagógicos y deben saber o deben tener una idea de cómo podrían aplicar esos modelos pedagógicos en el aula. De hecho, los modelos pedagógicos son los que incentivan el PEI, el proyecto educativo institucional. Los proyectos educativos institucionales a nivel de colegios, universidades, centros educativos para niños, todos están relacionados con modelos pedagógicos. A veces los docentes crean sus nuevos jardines, sus colegios y les ponen los nombres de algún autor de un modelo pedagógico y todavía nosotros no sabemos quién era el señor. Pues bueno, los modelos pedagógicos es algo que vamos a trabajar un poquito más adelante, pero en este momento estamos trabajando teorías del aprendizaje. Bien. Entonces voy a empezar por ver un videíto, una pequeña reflexión que nos quedó pendiente de la sesión anterior. No nos va a tomar más de 5 minutos tal vez, entonces a partir de este momento pues le vamos a dar clic a ese video que tenemos pendiente. Entonces Master le voy a regalar, eso le voy a pedir que por favor me enfoque el video. Gracias. La creatividad es tan importante en la educación como en la alfabetización, en el cual se le debe dar el mismo estatus. La mayoría de los niños
han perdido esa capacidad, han adquirido miedo a equivocarse. Administramos sistemas nacionales de educación donde equivocarse es lo peor que se puede hacer y donde todos estamos eliminando la creatividad con la educación. Al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos perdiéndola, o bien somos educados para perderla. Todos nacemos con una creatividad innata y la escuela la está matando. Es necesario de cambiar el sistema educativo para hacer frente al futuro de incertidumbre al que nos enfrentamos. Todos los niños nacen con talento, pero los adultos acostumbramos a malgastarlo, no ayudándoles a desarrollarlo. La escuela tiene mucha culpa de ello, y es que nuestro sistema educativo está basado en la idea de que solo debe fomentar la habilidad académica. Este fue ideado para la industrialización, se diseñó para respaldar la cultura de la fábrica, para educarnos en los principios de una cadena de montaje y la eficiencia de la división al trabajo. Los planes de estudios están segmentados por materias, siendo las más importantes las matemáticas, lingüística e idiomas y humanidades, dejando en el fondo arte y danza, que fomentan en mayor medida nuestra creatividad. En la escuela se nos evalúa con exámenes y se nos compara para ver cuál de nosotros es el más sobresaliente. Este sistema fomenta que equivocarse es lo peor que podemos hacer. Tenemos que ser los mejores bajo sus estándares. Salirnos de ellos es equivocarnos. A lo largo de nuestra etapa de estudiantes se fomenta ese miedo a equivocarnos, hasta tal punto que cuando llegamos adultos hemos perdido toda capacidad de innovar. Este sistema educativo ha tenido sus éxitos, pues funciona bien para aquellas personas que lo más importante es el trabajo académico convencional, pero para aquellas que quieren llegar a desarrollar otras habilidades se queda corto, haciendo que muchas abandonen este proceso educativo. El sistema educativo debe empezar a educar niños para saber matemáticas, que son importantes, pero también para saber bailar, dibujar y cantar. Debemos educar nuestro cuerpo por completo, no solo centrándonos en la cabeza. La educación debería fomentar la diversidad del talento humano, fomentar la imaginación y la creatividad, para una realización más completa del ser humano. La creatividad es pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo. Es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es una palabra extensa que incluye muchos aspectos. Esta palabra es clave importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar la metodología para favorecer a nuestros alumnos y poder ayudarles a desarrollar su creatividad libremente y sin restricciones. Cada alumno encuentra lo que necesita según sus capacidades y aprendizaje a su ritmo, sin perderse en el camino. Las TICs proporcionan que ningún alumno se quede atrás. Todo ello provoca cambios en los roles de los docentes y de los propios alumnos. El sistema educativo se provee de modificaciones demasiado lentas en comparación con los avances tecnológicos. Uno de los puntos en los que se debería centrar es en fomentar la individualización de la personalidad de cada alumno y de sus habilidades. No pretender hacerlo igual que el resto de sus compañeros como es en el sistema educativo actual, potenciar las diferencias entre ellos. La innovación disruptiva se permite siempre que las TIC sean vistas como plataformas en sí mismas. De este modo serán obsequibles y factibles para la personalización de la educación, la cual es la actual tendencia en la educación. La plataforma tecnológica nos permite rediseñar la educación de formas inconcebibles en el pasado. Listo, queridos estudiantes. Bueno, quiero llegar a la conclusión de este video de la siguiente manera. Importantísimo que nosotros empecemos a enfocarnos en que el modelo tradicional, las teorías que fomentan el modelo tradicional de la educación, distan mucho de lo que son las necesidades de los niños en la actualidad. El maestro debe cambiarse el chipcito y entender que la mayoría de niños con los que va a trabajar en el aula tienen necesidades diferentes a nivel del aprendizaje y que si no se descubren, si no se entienden, si no se comprenden esas necesidades diferentes, en lugar de ser una oportunidad de innovar, una oportunidad de construir, van a convertirse en una piedra en el zapato para el docente. Ustedes se van a encontrar con aulas tan diversas, con características en los niños tan diferentes, que el método que ustedes se inventen para trabajar en el aula
generalmente va a ser insuficiente. De ahí la importancia de conocer las teorías, de ahí la importancia de ir a los modelos pedagógicos y de ahí la importancia de tomar de los modelos y de las teorías lo que realmente funciona con respecto a la caracterización de la población que ustedes tienen para trabajar o con la cual van a trabajar en el futuro. Entonces, esa es la reflexión del video, es ver a los niños no desde la forma tradicional en la que nosotros fuimos educados, que realmente era una educación en la que se obligaba a memorizar, bastante conductista ahí me disculpará acá la profesora Adelaida. No, pero está bien, o sea, el video me parece muy interesante porque cada uno tiene sus habilidades diferentes y tienen que explotárselas. Yo recuerdo mucho que pues a mí me llamaba un poquito la atención las matemáticas, pero me costaban, porque yo las aprendía desde otro nivel. Pero a mí me tomó, y la tengo muy en mi corazón, a la profesora de español. Ella me tomó como en su protección y lo que hacía era guiarme en el proceso porque ella se dio cuenta que a mí me encantaba leer y que se me hacía muy fácil el proceso, entonces lo que hacía era buscar desde la manera en que yo aprendía ayudarme y guiarme en ese proceso. Entonces ella tenía que ver, y no era la directora de grupo, pero ella tenía que ver con los otros profesores, con mi proceso de aprendizaje, que como lo estaba haciendo, se sentaba conmigo cuando yo no entendía física. O sea, era una señora muy querida, que la tengo muy en mi corazón, y que me hizo ver una cantidad de cosas que yo no sabía, pero es porque sí se requiere como esa guía, porque uno no... Como reconocer que los niños, que los chicos vienen diferentes, que todos no aprenden de la misma manera, que todos no tienen el mismo tipo de inteligencia. ¿Recuerdan las inteligencias de Gardner? Sí. Todos no tienen el mismo tipo de inteligencia, todos no tienen por qué ser 100% hábiles para la matemática, 100% hábiles para el lenguaje. Cada uno tiene su tipo de inteligencia. La idea es entenderlo, la idea es que nuestro modelo pedagógico, nuestros métodos de enseñanza, puedan cubrir esas necesidades diferentes que tienen nuestros estudiantes y que nosotros no estemos esperando que todos nos rindan al mismo ritmo, ¿sí? Que todos vayan a aprender matemáticas al mismo ritmo, todos lenguajes al mismo ritmo, no todos van a ir de acuerdo a su momento, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus capacidades de desarrollo. Entonces es algo importantísimo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta para poder continuar interiorizando las teorías del aprendizaje. ¿Listo? Vamos a las diapositivas, por favor. Vamos a continuar. Uy, me quedo ahí. ¿Por qué no avanza? Ya. Listo, entonces, bueno, veníamos viendo conductismo, veníamos trabajando cognitivismo o constructivismo. Tengo problemas para mover acá el... De abajo en la esquina. Ok. Bueno, ahí es más fácil. Listo, entonces tengo conductismo, tengo constructivismo. Veníamos hablando de todas las características del conductismo al aplicarlo al aula. Y pues por eso vuelvo, insisto, y solicito disculpas porque yo sé que mi compañera es bastante conductista, pero pues el conductismo maneja mucho la memoria, maneja mucho el refuerzo de conducta. Veníamos hablando de los métodos que se usan pues se usan cotidianamente en el aula, por ejemplo, con los niños, que es el manejo del refuerzo con las caritas felices y las caritas tristes. ¿Cómo se denomina eso en psicología, profe? Refuerzo, eso es aprendizaje, lleva a decir, eso es Skinner, eso no es conductismo clásico, sino condicionamiento operante. Cuando nosotros lo dividimos por ejemplo, está el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. En el refuerzo positivo es cuando yo quiero que el estudiante haga algo que yo quiero que haga. Exactamente. ¿Sí? Ese es el refuerzo positivo. El refuerzo negativo es cuando él elimine una conducta. O sea, yo quiero que elimine, o sea, que deje de hacer. Que deje de molestar, deje de hablar en clase. Ajá. Okay. Pero entonces lo que hago es reforzarlo negativamente. No significa que le voy a pegar. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, uno les dice al estudiante, al hijo, si usted me saca buenas calificaciones, ¿sí? No, le quito lo de lavar la loza. Ahí le estoy haciendo un refuerzo negativo, porque a él no le gusta lavar la loza. Y cuando yo se lo quito, entonces, voy a esforzarme más para que no me toque lavar la loza. Exactamente. Eso es. El castigo negativo es el que nunca se debe utilizar, que es el castigo ya
en el que yo le doy un golpe, una cachetada, Que está un muy relacionado empujón. con la escuela tradicional Sí, y con yo todas esas ideas no. que traemos un poco Y retrógradas. de hecho nuestros estudiantes de ahora no están para, los de antes tampoco, pero eran más condensada la situación, Era más más, aceptada socialmente. sí, Como que pero bueno, no, la no profe general. los educaba también, entonces tenía derecho a golpearlos o a maltratarlos o a decirles cosas pues que los iban a herir psicológicamente. Por eso ya está mandado a recoger. O sea, No, son no, no, y cositas eso que nos no. tenemos que quitar de la cabeza definitivamente. Y el castigo negativo es simple, el castigo positivo es, no te gusta lavar la loza, pero tuviste malas notas, entonces lava la loza. Exactamente. Le doy algo que no le gusta. Vemos, de todos modos hay aspectos, yo les decía, del conductismo que son favorables en el proceso de aprendizaje, que hay que ubicarlas, hay que usarlas. El constructivismo, por su parte, es una teoría del aprendizaje que ustedes ya vienen manejando desde tiempo atrás. Desde otras asignaturas la han estado tocando. Y bueno, ya les decía yo que allá hay varios autores, como son Piaget, Ausubel, Vygotsky, no, Vygotsky no está ahí. Bueno, me acuerdo en este momento de Piaget, de Ausubel, el aprendizaje significativo, el aprendizaje de los niños de acuerdo a las etapas del desarrollo. Entonces, en este enfoque se tiene muy en cuenta todo lo que es el proceso de desarrollo del niño de acuerdo a etapas, ¿cierto? Y se tienen muy en cuenta los presaberes o la construcción de saberes previos a la etapa de escolarización, que es lo que se aprende en la casa, en la calle, con los vecinos, con los primos, con la familia. Eso es constructivo. Entonces ya habíamos hecho como un trabajo ahí. Listo, profe, ¿por dónde le doy acá para seguir? Pues, no, ahí, al otro. Está. Listo. Entonces, bueno, ¿qué teorías del aprendizaje vamos a tratar brevemente en este momento? La psicología cognitiva contemporánea. Está muy de moda, yo he visto colegios que incluso se llaman así, colegios en primera infancia que se llaman Jeremy Brunner. Sí, y entonces está muy de moda porque es un enfoque cognitivo contemporáneo, es una teoría del aprendizaje. ¿Y qué tiene en cuenta la teoría del aprendizaje de Jeremy Brunner? Pues tiene en cuenta los procesos del pensamiento y las necesidades que los explican. Entonces es bastante estructuralista, esta teoría se enfoca mucho en todo lo relacionado con los procesos cognitivos básicos, porque está diseñada específicamente para comprender el proceso de desarrollo y de aprendizaje de los niños hasta los 7, 8 años de edad. Entonces tiene muy en cuenta eso, los procesos cognitivos, y trata de que todos los procesos del aula, todas las herramientas del aula se enfoquen un poco al manejo o al estímulo de los procesos cognitivos que le van a garantizar con el tiempo un mejor y un mayor aprendizaje, cuando el aprendizaje se haga más complejo. En esta teoría, el estudiante debe aprender a pensar. Entonces, como debe aprender a pensar, primero hay que estimular los procesos cognitivos básicos para luego ir a estimular el pensamiento. Si el niño no estimula sus procesos cognitivos básicos, no va a tener un desarrollo adecuado. Es decir, si el niño no percibe, no siente, no tiene un proceso de atención adecuada, no tiene una memoria más o menos estimulada, difícilmente va a diseñar o va a construir en él unos procesos que le permitan en el futuro aprender a pensar y aprender a pensar en forma crítica. En esta teoría del aprendizaje, Jeremy Brunner dice, el aprendizaje se da por descubrimiento. Entonces, por ejemplo, a los niños entre 0 y 3 años les llevan a reconocer su ambiente a través del descubrimiento de lo que tienen alrededor. Entonces, fácilmente, o sea, allí no van a sentar al niño a decirle que es una planta de eucalipto, ¿cierto? Sino que van a llevar al niño primero a revisar que es una planta, un árbol de eucalipto, a oler el árbol, a identificarlo, a incluirlo dentro de sus saberes previos para después sí enseñarle cómo se le denomina, en dónde se puede ubicar, cómo se caracteriza. Básicamente esta teoría es una teoría en donde el estudiante es activo. No es el típico estudiante que se sienta a esperar que el docente le pase el conocimiento, sino que es un estudiante que permanentemente está en contacto con su medio, con su contexto y está descubriendo su contexto. Allí no le van a enseñar, mira mamita, este es Minnie, este es Mickey. No, le entregan a Minnie y a Mickey y verifican, sí, es un ratón, cuáles son las características y posteriormente iremos a ver qué es Minnie o Mickey. Muy bien. Otra teoría del aprendizaje que es muy importante, de las cuales ustedes ya han estado trabajando, ya tienen saberes previos, es la teoría humanista.
En esta teoría encontramos dos autores primordiales o principales que son Roger y Maslow. Y ustedes no sé si ya vieron teoría del desarrollo socioemocional, pero allí se trabaja mucho la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Qué es lo que tienen en cuenta en las tendencias humanistas como teorías del aprendizaje? Tienen muy en cuenta el clima social, el clima del aula. ¿A qué hace referencia el clima del aula? Hace referencia a la convivencia escolar. Y dicen que la convivencia, los tratos, el lenguaje, la comunicación, la relación entre los niños y sus pares, y los niños y su maestra o su maestro, es importantísimo para la formación académica. Sin un buen clima de aula, dice este enfoque humanista, es imposible que se dé un buen desarrollo del aprendizaje. Imposible enseñar matemáticas si no hay un buen clima de aula. Imposible enseñar inglés si no hay unas buenas relaciones de aula. En este enfoque dice, bueno, el maestro debe ser sensible a las percepciones y sentimientos de los estudiantes, porque el humanismo se centra mucho en el ser. Es uno de los pilares fundamentales de las teorías humanistas, el ser. Se dice primero, antes de construir saber, antes de construir conocimiento, es importante formar al niño en el ser. ¿Y qué es el ser? Es descubrir su personalidad, construir su personalidad, construir las relaciones con el otro, verse como un ser social, más que como un ser individual, un ser que debe aprender y conocer en comunidad, un ser que debe convivir. Entonces, las tendencias humanistas generalmente están relacionadas en primera infancia con eso, con la construcción de herramientas sociales que le permitan al niño convivir, que le permitan ser, que le permitan individualizarse sin olvidar que él hace parte de una comunidad. Perfecto. Entonces vamos a seguir con nuestras teorías. Por eso puedo dar una opinión al respecto. Sí, señora. Era un debate que teníamos la vez pasada y que me gustó mucho frente al humanismo, y es que estamos educando niños y niñas orientados a los objetivos, pero no orientados hacia los valores. Entonces, cuando yo educo a un niño o una niña en una vida orientada a todos los objetivos, tenemos lo que nos está pasando con muchos adolescentes de 15, 16, 17 años que salen del colegio y entonces tienen que estudiar, luego la especialización, luego la maestría y luego quedan como, bueno, ¿y qué hago? O sea, toda la vida he estado corriendo, luchando por obtener objetivos, por cumplir metas, por ser supremamente talentoso, por convertirme en un youtuber, por tener una cantidad de títulos, por tener una experiencia, pero se les ha olvidado vivir. Y entonces vienen las crisis, vienen los momentos y demás. Es muy, muy, muy importante que en los modelos pedagógicos y la escuela fomente mucho lo que es el trabajo del proyecto de vida y los valores. Pues mira, ese es el pero cuando la escuela se casa con un modelo pedagógico, con muchas características cognitivas, por ejemplo, con un modelo pedagógico relacionado con el constructivismo, a veces se le olvida el ser, ¿cierto? Y sin el ser no hay PI, sin el ser no hay misión, no hay visión de la escuela. Y el ser es lo que se convierte a largo plazo, o sea, todos los mecanismos que tú desarrollas a nivel del ser se convierten a largo plazo en herramientas protectoras o protectivas, como dices tú. Si el niño primero no tiene un proyecto de vida, si el niño primero no sabe construir y manejarse sexualmente, si el niño no ha tenido un buen proceso de desarrollo socioemocional, difícilmente va a ser un niño competente, porque competente no es el que más sepa teóricamente, competente es el que mejor conviva y mejor pueda adaptarse al medio. Y sobre todo esa parte de adaptación. Sí. Y no ir, o sea, una vida vacía es muy duro. Hay personas que son felices con su trabajo. Yo soy secretaria y soy feliz. Sí. Y hay gente que le dice, pero usted es secretaria, usted pudiendo hacer más. No, pero es feliz. O sea, lo más importante es eso, que identifiquen y que pues nosotros les ayudemos en ese proceso a que hagan lo que les gusta y en especial que sientan que están obteniendo el amor, el respeto, la lealtad, son supremamente importantes para su vida. Que tienen vínculos y que son valorados, que son amados, que son respetados, que son aceptados como son.
en el ritmo en que se van desarrollando, cómo son. Lo peor que puede hacer un educador, sobre todo en primera infancia. A veces uno encuentra educadores pues, de otros ámbitos que pecan por ignorancia, pero en primera infancia lo peor que uno puede encontrar en un educador es una persona que juzgue o que se atreva a estigmatizar a un niño por alguna debilidad que no ha podido limar un poco, ¿no? Y que no ha podido limar, no ha podido hacer una cualidad porque no ha tenido el acompañamiento. Yo creo que el principal papel de un educador en primera infancia es realizar un acompañamiento eficiente a un niño para que pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades para la vida. Entonces, sí, el enfoque humanista es vital. No se puede olvidar. Yo puedo ser muy constructivista, muy cognitiva, muy conductual, si quiero. Pero necesito el humanismo. Pero el humanismo es vital, y más en este momento de la vida en donde todo lo digital nos aleja un poco, nos distancia un poco, ¿no? Hace nuestras relaciones algo frío, ¿no? Entonces, importantísimo revisar todo lo que son las teorías del aprendizaje relacionadas con el humanismo. Listo, sigamos con las diapositivas. Estuvo chévere la reflexión, perdón, profesora, muy interesante. Teorías del aprendizaje con enfoque sociohistórico, y ahí nos vamos con Vygotsky. ¿Recuerdan a Vygotsky? Los que ya vieron el desarrollo de la infancia y la adolescencia, o si están ahí relacionados, o los que han visto psicología infantil, y bueno, ya han visto a Vygotsky. Vamos a hablar de Vygotsky con todo lo relacionado con el desarrollo de las funciones psíquicas superiores del desarrollo, que, como dice ahí, superiores del desarrollo, que se producen, ahí hay un desarrollo. Bueno, las funciones psíquicas superiores son procesos cognitivos superiores que se deben desarrollar en los procesos de aprendizaje. Y esos procesos cognitivos superiores son básicamente lenguaje, pensamiento. ¿Cuál es el otro proceso? Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, todo lo relacionado con la toma de decisiones. Algunos lo clasifican como inteligencia o como aprendizaje, pero pues nosotros consideramos que son las funciones ejecutivas las que son integradoras, porque si bien a través de las funciones ejecutivas y a través de la memoria, a través de todo concatenado, va trabajando el aprendizaje, la inteligencia, va trabajando, bueno, el pensamiento y el lenguaje sí son diferentes. Aparte importantes. Para Vygotsky y su teoría del aprendizaje, el papel del lenguaje es fundamental, es mediador del proceso creativo y del aprendizaje. Es decir, sin un tipo de lenguaje no hay aprendizaje para Vygotsky. Recordemos que el lenguaje no solamente es oral. Ustedes en otras asignaturas han visto que existen muchos tipos de lenguaje. Y no vamos a hablar solo del lenguaje de señas, o no vamos a hablar solamente del lenguaje escrito. También estamos hablando del lenguaje corporal, estamos hablando sobre todo de ese lenguaje que no se identifica con ruidos, con sonidos, sino que es un lenguaje que está allí y que tú lo tienes que aprender a leer sin necesidad de que te lo hagan explícito. Para Vygotsky, ¿ustedes recuerdan la zona de desarrollo próximo? ¿No la recuerdan? Bueno, pues la zona de desarrollo próximo es esa que dice Vygotsky, que hay un espacio abierto, ¿no? de modelamiento entre lo que el niño puede aprender y lo que el maestro le puede ofrecer para que ese proceso de aprendizaje se dé. Es decir, el niño llega hasta donde el maestro lo lleve. El niño tiene unas capacidades, pero solamente la escuela y el proceso de aprendizaje pueden llevarlo realmente a adquirir o a desarrollar todas sus habilidades y capacidades y todas sus posibilidades de aprendizaje. Esa es la zona de desarrollo próximo, lo que el niño trae y lo que el medio le puede garantizar para que todas sus capacidades se desarrollen. Entonces, en esta teoría del aprendizaje, el maestro es vital. No solamente vamos a enfocarnos en el niño, el maestro, la escuela, la familia, el espacio que circunda al niño son vitales, porque son los que garantizan que él pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Por eso se llama enfoque sociohistórico. Está relacionado con lo social, con la historia de nuestra comunidad, está relacionado con nuestras prácticas, está relacionado con lo que nosotros hemos formado culturalmente. El niño trae todo eso, pero solo el medio lo puede enriquecer. Y en las teorías relacionadas con la modificabilidad estructural cognitiva, eso es nuevísimo, es que hasta su maestra se queda con la boca abierta cuando lee esto. Sí, yo también. Existen colegios que ya le han puesto este nombre. Aquí en Bogotá hay como 3 colegios que se llaman Reuben Forestein. Wow, yo ni siquiera lo podía pronunciar, yo estaba como, ay Dios mío, que no me pregunte qué dice ahí.
Bueno, sí, ya hay un montón de colegios que se llaman así. Es igual que el Jeremy Brunner. Ah, sí, Entonces, Jeremy Brunner. todos los colegios en primera infancia ahora se llaman Jeremy Brunner. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque hay teorías del desarrollo, del aprendizaje, cuyo autor era Jeremy Brunner. En este caso, el señor Robin Frost. Entonces, a mí la primera vez que me mencionaron de este señor, yo me quedé con la boca abierta y dije, ¿quién era él? Yo me imaginé que era un matemático, un músico, pero nunca imaginé que fuera un psicólogo. Y un psicólogo contemporáneo, ¿no? Fuera de todo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno. Ah, ya me acuerdo del debate, ya me acuerdo quién es él. Teoría de modificabilidad estructural cognitiva. ¿A qué le suena su merced estructural cognitiva? Pues para mí vuelve a hacer los procesos psicológicos Sí. y puede tener una unión con el enfoque cognitivo. Sí, señor. Mira, Y no soy fundamental. psicólogo. Tiene en cuenta que el niño es un ser biopsicosocial. Separemos ese término, ¿no? Me suena muy a papalia. Uy, bastante. Entonces, ¿por qué es un ser biopsicosocial? Bio, porque cognitivamente, estructuralmente, está compuesto de un sistema nervioso, de un cerebro, de una estructura corporal que le permite adquirir el aprendizaje. Entonces, el niño tiene su sistema nervioso, el niño tiene su cerebro, tiene sus áreas del cerebro que le permiten desarrollar los procesos cognitivos, ¿cierto? Tiene todos sus procesos procesos básicos de sensación, percepción, ¿sí? Tiene los sentidos activos, es un ser bio, es un ser compuesto por la parte biológica, pero también es un ser psico y social. ¿Qué quiere decir psico? Que es un ser individual, que es un ser que trae el propio yo, que tiene una personalidad definida o que se va a ir construyendo de acuerdo a unos requisitos, a herencia, ambiente, que es un ser particular, un ser que se diferencia y es un ser social, es un ser que requiere de un entorno, de una comunidad, que requiere de una relación para poder construir el aprendizaje. Ve qué bonito y qué complejo a la vez, ¿no? Sí. Ser biopsicosocial. Esto lo complejiza porque ahí sí que vamos a ver que definitivamente no hay ningún niño que se parezca a otro. Entonces cuando a nosotros nos echan ese cuento de que, ay, ¿cómo así que su niña no ha aprendido a ir al baño y tiene año y medio y los míos ya iban al baño desde el año que aprendieron a caminar? Pues yo les diría, no, pero es que mi niño es un ser biopsicosocial que se está desarrollando a su ritmo y que no lo puedo comparar con ningún otro ser en el planeta, ni siquiera conmigo misma, a pesar de que ha heredado muchos factores de mí. Sí, exacto. Entonces, Es que a veces volvemos al tema, competencia. Es que el mío sí, el tuyo no. O cuando se angustian. Yo me acuerdo que una vez me llamó un amigo y me dijo, no, es que mi niño no está caminando y está retrasado y no sé qué. Yo hacía cuentas y yo decía, no, pero el bebé no debe tener más de 8 meses. O sea, caminar todavía no. Yo dije, pero si está hablando de retraso y que pues llévalo al pediatra. No, pero necesito que tú eres psicólogo y me digas y no sé qué, y necesito que lo evalúes. Y yo quedé como angustiada, le dije, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiene el niño? ¿Cuántos años tiene el niño? Me dijo, ¿cuáles años? El niño tiene 8 meses. Ay, casi le pego. Entonces ahí yo era como, a ver, todavía no es momento. Ay, pero es que como el vecinito que nació al mismo tiempo ya camina. Es un ser Dios mío. biopsicosocial, es un ser que se diferencia, que tiene unas características de desarrollo diferentes. Por eso a mí me preocupa y yo vivo tan en contra de los estigmas médicos. Ay, sí. Cuando en el momento en que le dicen a niños que tiene un trastorno del desarrollo, Hasta ahí llegó. inmediatamente le están dificultando desarrollar todas las posibilidades, solo que no va al ritmo de los otros niños. Él no va al ritmo de los otros niños, pero tiene todas las capacidades para adquirir competencias y habilidades relacionadas con lo que ha adquirido el otro niño. Que mi niño, mi niña, mi primo, mi prima, el bebé de mi vecina no camine al año no significa que no lo vaya a hacer. A no ser que tenga algún tipo de lesión cerebral, ¿no? Entonces ya diríamos, bueno, ahí sí vale la pena el diagnóstico para que tenga un acompañamiento especial. Pero de lo contrario, él lo va a hacer a su ritmo, de acuerdo a lo que las necesidades se lo vayan solicitando. Por eso vamos a este apunte que tiene acá la diapositiva y dice de la siguiente manera. El estudiante es capaz de modificarse mediante procesos cognitivos con el fin de adaptarse a las exigencias del medio. A medida que el medio le vaya solicitando que él aprenda a caminar, él lo va a hacer. Pero mientras no tenga la necesidad, no va a desarrollar esas capacidades, esas habilidades que requiere para poderse movilizar. De hecho,
el aprender a caminar, como otras capacidades del ser humano, se adquieren con la repetición constante, es decir, con el estímulo de esas habilidades. Si tú no incentivas al niño a caminar, si no lo llevas a entrenar todos los días la caminata, probablemente no lo haga a la perfección. Es igual que aprender a montar bicicleta. Sí, exactamente. Para poder aprender hay que hacer el ejercicio. Y hay que hacerlo en forma permanente. No lo vamos a hacer un solo día y después nos olvidamos porque el niño ya aprendió. No. Hay que hacerlo en forma permanente. Como montar ciclas, si no Sí, se practica, exactamente. no lo van a perfeccionar. Si no le quitan las llanticas de atrás, el niño nunca va a aprender a mantener el equilibrio. Muy bien. Esta teoría nos dice claramente, el ser humano es un sistema abierto al cambio que puede modificarse. ¿Se dan cuenta de eso? Es que hasta los niños, yo conozco la historia, por ejemplo, de un muchacho que hoy en día es un nadador. Él compite acá en las ligas de natación, no sé exactamente con qué universidad, porque ellos los becan y compiten por la universidad por Sí, su beca. y los apoyan. Y los apoyan. Entonces, este chico sufrió, si no estoy mal, un proceso cerebral, relacionado con meningitis, pero fue una meningitis viral. Esa que se adquiere y tú no supiste de dónde la inhalaste. Y la meningitis, ustedes saben que está relacionada con la inflamación de todas las meninges o de lo que rodea el cerebro y del sistema nervioso. Entonces, ¿qué hace? Pues al producirse esa inflamación, pues se limitan algunos procesos del desarrollo, ¿cierto? Este chico aprendió a caminar a los 7 años. Y no porque no fuera capaz, ¿no? Sino porque el medio aún no se lo requería. Es decir, la mamá tenía metida en su cabeza que pobrecito el niño porque ha tenido meningitis y pobrecito porque le han diagnosticado un retardo del desarrollo por la meningitis y pobrecito y pobrecito y pobrecito. Y solo hasta que lo escolarizaron y vio que requería desplazarse dentro del colegio, empezó a caminar. Y empezó de ceros. Empezó como empieza un niño de 1 año a caminar. Por levantarse, por desplazarse por la pared y finalmente por soltarse y empezar a dar pequeños pasos. Sí. Hoy en día es un nadador, porque es más fácil, pues la Nada. natación le exige un poco menos en todo lo que es la motricidad fina y gruesa, la gruesa sobre todo. Pero es un nadador especialísimo, es brillante en a lo que se dedica y ha tenido la posibilidad de formarse, de estudiar, de tener una carrera universitaria a través de esta gran habilidad que tiene. Y vea, era el pobrecito, el que no podía caminar. Entonces, el ser humano es un sistema abierto al cambio que se va a modificar de acuerdo a las exigencias del ambiente. Eso hace parte de la teoría de modificabilidad estructural. Y la teoría de modificabilidad estructural también nos dice es que en ciertas etapas del desarrollo existe algo que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? De hecho, está en casi todas. Ok. Uno diría que no, pero por ejemplo, cuando tú sufres un accidente y tienes un traumatismo craneoencefálico, el cerebro busca siempre la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio. Entonces, se han tenido casos en donde la persona se vuelven a crear redes cerebrales, redes neuronales, para tratar de suplir y de recobrar pérdidas que se tienen. O cuando una persona sufre una ACV, que pues sí generó un daño, pero uno va viendo cómo va volviendo a retomar funciones que ya habían sido adquiridas y que perdió a raíz de ese accidente cerebrovascular. O sea, nosotros tenemos, nuestro cerebro es algo increíble, es un órgano tremendamente increíble que busca siempre, vamos a ver cómo lo vamos a recobrar. De hecho, hace unos años, no sé si lo viste, el estudio de un niño que nació con la mitad del cerebro. Entonces le dijeron que no lo iba a lograr, que no tenía masa encefálica, que el niño a duras penas podría tragar, a duras penas podría medio ver, que sería sordo, ciego, que mejor dicho que no tendría ninguna visiones. Igual, pues eso se lo dijeron cuando nació el niño, ¿no? No se lo pudieron decir antes. ¿Y qué pasó? Pues lo que hicieron fue estimulación, alimentación, y cuando volvieron a los 3 años que supuestamente no iba a poder caminar, no podían hacer, le hicieron una resonancia electromagnética y había aumentado la masa cerebral. Y el niño podía caminar, obviamente tenía dificultades, ¿sí? Pero podía caminar, adquirió lenguaje y adquirió una serie de procesos porque su cerebro lo vio y porque recibió la estimulación. De hecho, creo que te voy a pasar un video de una que salió en TED, que me encanta. Es una mujer que tuvo parálisis cerebral y cuenta su historia de todo, desde bebé. Pero ojo, por favor, ojo que tenemos que ver mucho.
cuando lo están concibiendo y en el embarazo es importante. Uno ve a mamás fumando, consumiendo drogas, tomando alcohol, no cuidándose y todo eso afecta al feto. Todo eso va a afectar su proceso de desarrollo. Hasta que llegamos el día de hoy. ¡Ay, Nos se acabó! el tiempo, sí. Encantadas de haber acompañado este proceso y vamos a seguir. La próxima vez vamos a hacerlo más rápido para que nos rinda más el tiempo, a revisar la historia del aprendizaje. Sí. Hasta Hasta luego. luego.